Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Éxodo, Shemot. Libro segundo de Moisés. Éxodo. Capítulo 20. Bueno, Éxodo 20, ya habíamos comenzado a estudiar acerca de los 10 mandamientos, las 10 palabras que aparecen aquí en este capítulo. En este momento, el Padre, el Todopoderoso, le está directamente diciendo a ellos estos mandamientos. Ellos están escuchando de acuerdo a la voz que sale del monte Sinaí. Y vamos a recordar un poco estos mandamientos. Siempre recordamos para después entrar en el mandamiento que hoy nos toca. Primero dice así, versículo 1, habló el Eterno todas estas palabras diciendo, yo soy el Eterno tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer punto, le hace entender que yo soy el que te salvó, yo soy el que te liberé. A mí me debes obediencia y respeto. Y ahí arranca diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y había fuerza, segundo, imagen y tercero, carácter. Vos no podés decir que estás siguiendo el poder de Dios, que estás rechazando toda idolatría, pero tu comportamiento es totalmente lo contrario a lo que la palabra dice. El comportamiento es la clave. Cómo nos comportamos. El Shen es la actitud. Entonces, tomar la actitud del Todopoderoso en vano es decir que le pertenece y vivir totalmente lo contrario. Y fíjense que ahí dice que no tomará por inocente al que haga tal cosa, ¿no? No le va a considerar ni perdonar. Ese es grave, ¿no? Y vamos a ver que uno de los pecados más terribles que se ve en la Escritura es precisamente que ellos han menospreciado y tomado su nombre en vano. Y después llega el cuarto mandamiento. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. Primero, acuérdate el Shabbat. Cada viernes de tardecita nos acordamos que es el día del Shabbat. Xiomara, siempre veo que está haciendo el Shabbat con sus padres allá en la Argentina. Uno de los mandamientos importantes, y dice la razón. ¿Por qué dice que tenemos que acordarnos? Porque 6 días, acá dice 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno, tu Elohim. No hagan él obra alguna, nadie, la gente que esté en tu casa. Y el versículo 11 dice, porque en 6 días hizo el Todopoderoso los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Bendijo quiere decir, lo hizo parte de su plan. Y cuando dice en 6 días hizo toda la creación, el séptimo día reposó y lo santificó y lo bendijo, quiere decir que apartó un lugar para el hombre, para su creación. O sea, el séptimo día representa su paraíso, el lugar donde un día Él creó todas las cosas para que el hombre viva, donde le puso a Adán y a Eva los animales, y donde por causa del pecado fue quebrantado eso, y donde nuevamente el Mesías, cuando venga, quien es el Señor del día del reposo, va a restaurar todo. En síntesis, cuando nosotros guardamos el Shabbat, guardamos el día de reposo, estamos haciendo 2 cosas. Número 1, recordando el paraíso que el Todopoderoso hizo en Génesis capítulo 2, que santificó y bendijo. Y número 2, esperando la restauración de ese paraíso. Como el ladrón que murió en la cruz con Yeshua y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Yeshua, ¿qué le dijo? Estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que en el lugar de reposo. El quinto mandamiento que habíamos visto ya,
honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno, tu Elohim, te da. A partir del quinto mandamiento ya empieza a hablar de el prójimo, del hombre, del ser que el Todopoderoso creó y del comportamiento que tenemos que tener nosotros hacia esa persona. Y para la Biblia, para la Escritura, para el Todopoderoso, la persona más importante de nuestra vida, ¿quiénes deben de ser? Nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres son nuestra primera autoridad en la vida. Son los primeros que nosotros les rendimos obediencia, les rendimos respeto, admiración. Entonces, el Padre dice que nosotros honremos a esos seres. ¿Y qué es honrar? Valorar. Honrar es valorar, considerar que es un ser creado por el Todopoderoso y merece respeto, admiración y retribución. ¿Y quién más que nuestros padres para hacer esas cosas? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, eso no quiere decir que a las demás personas no les tenemos que valorar. Pero arranca ahí. Increíblemente en la humanidad, ¿cómo se le ve? Hay personas que a sus padres los consideran nada. Admiran a cualquier persona que no sea su padre y a sus padres los menosprecian. Por eso Yeshua había debatido con los fariseos sobre ese punto. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios porque dicen, ya no ha de honrar a sus padres todo aquel que quiera servir a los rabinos, a la causa. Invalidando el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre por vuestras tradiciones. Entonces vemos que Yeshua también enfatizó este mandamiento como importante y debatió con los fariseos sobre su postura, sobre lo que ellos pensaron. Entonces es muy importante y acá dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. ¿Por qué se alarguen? Porque mientras vos tenés a alguien que te guíe, que te oriente, que te provea necesidades, tenés más posibilidad de vivir. Si vos sos una persona que no tenés quien te guíe, no tenés quien te dirija, hay mucha posibilidad de que no logre muchas cosas. Esa es la tendencia de la Escritura. Y nuestros padres son los primeros prójimos a quienes debemos de honrar y servir. Amén. Bueno, haciendo ya este resumen de estos mandamientos, arrancamos con el sexto mandamiento. Y vamos a ver cuántos versículos hay que leer para entender el sexto mandamiento. Versículo 13, Éxodo 20, 13. No matarás. Y ahí terminó. No matarás. Un versículo, dos palabras. El sexto mandamiento, no matarás, dos palabras. Ahora, me llamaba la atención después de honrar a los padres como prójimo, ¿no? Como prójimo, que salga el mandamiento, no matarás como siguiente. Porque después ya viene otras cosas también contra el prójimo, no robarás, no dirás mentira, no codiciarás, ¿no? No cometerás adulterio. Pero ¿por qué de entrada, después de los padres, aparece no matarás? Y vamos a investigar si aquí realmente lo que dice es, ¿cómo se dice? No matar, ¿no? Si realmente habla de no matar. ¿Qué significa matar también? ¿Está bien? Yo anoté algunos puntos que vamos a ver. La palabra aquí donde dice no matarás, realmente dice no asesines. En la Torá está escrito no asesines, no asesinar. Avergonzar al prójimo públicamente cae bajo esta prohibición. Imagínense, según la Torá, el comentario de la Torá, según el comentario de la Torá, asesinar también se relaciona con avergonzar a una persona, hacerle sentir mal a alguien, según un comentario de escritores judíos. Y vamos a ver en el pictográfico cómo significa, o sea, en el hebreo, cómo sale esta palabra. Esta palabra sale, no asesinarás, rakzak. En hebreo es rakzak. ¿Ven ahí?
Raksak. Tiene la letra Resh, Sadik y Het. Aquí está. Resh, Sadik y Het. Esas 3 letras están ahí donde sale la palabra asesinar. Y hay que entender muy bien de qué se trata, ¿no? Porque hay otra palabra que es la palabra matar, que es harigá. Realmente en la Torah hay varias palabras que se usan para matar, pero diferentes contextos, ¿no? Una de las más comunes es la palabra harigá, que quiere decir matar, y matar es precisamente quitarle la vida a alguien. Simplemente eso, le quitar la vida a alguien. Puede ser un animal, puede ser una planta, también tiene vida, también entra en este rango, y una persona. Pero cuando vos le pones la palabra raksak, a ella cambia, es matar como por asesinato. Significa con un mal corazón, con una mala intención y sin ninguna necesidad alguna. No era necesario quitarle la vida a tal persona, pero este individuo que está quebrantando este mandamiento decidió hacerlo. Entonces, eso es lo que el Todopoderoso está diciendo que no vas a hacer. En pocas palabras, no le vas a quitar la vida a alguien sin ninguna razón, porque no hubiera ninguna razón. Ahora, si hubiera alguna razón que la Torá justifica, entonces no es asesinato. Sería matar, y ahí ya podemos entrar en los rasgos de juzgar, condenar, o puede ser una guerra, una batalla, defensa propia, para comer, para muchos otros puntos, ¿no?, que se pueden evaluar. Pero matarle a alguien sin ninguna razón, inclusive a un animal, que vos le matás por puro deporte, ya entra en esa categoría. El Todopoderoso está haciendo entendernos ya ese punto. Y vamos a ver que Yeshua también explicó eso. Pero primero vamos a continuar para ver en el pictográfico, en el hebreo antiguo, cómo se medía esta palabra raksak. Tenemos entonces la palabra, ustedes pueden ver ahí, yo voy a mirar aquí. La letra resh, que es cabeza de hombre. La letra resh, cabeza de hombre. También se puede decir como humanidad, también representa la humanidad, las personas. Después tenemos la letra Sadi, que es un hombre acostado, aunque acá se ve un dibujito medio raro, pero es un hombre acostado, que también significa hacer acecho, o trampa, o persecución, o sometido. Entonces las letras Sadi en el pictográfico se entendía como acechar a alguien, perseguir a alguien, hacerle trampa a alguien. Más o menos ya nos van dando una idea, ¿no?, en el pictográfico de qué significaba asesinar. Entonces la humanidad que está recibiendo una trampa, un acecho, una persecución. Uno de los primeros hombres terribles de la humanidad fue Caín, ¿no? ¿Qué hizo Caín con su hermano? Lo acechó, lo persiguió y finalmente lo asesinó. También uno de los primeros líderes mundiales, Nimrod, empezó a crear su ejército, era cazador. Por cierto, en la palabra Sadik también está cazar, atrapar almas. Entonces Nimrod tenía esa característica. Y ellos mataban sin necesidad, solamente por el hecho de someter a los demás hombres. Eso era ya asesinato. Un país que atacaba a otro país sin que este país le provoque ninguna guerra, solamente por el hecho de conquistar y gobernar y dominar, automáticamente se convertía, por causa de su líder, en un país asesino. Digo por causa de su líder porque muchas veces los soldados están obligados a pelear, están obligados a atacar. Pero si el líder no ordena, los soldados no atacan. Por eso la culpa cae sobre el líder. Eso es muy importante entonces entender y comprender. ¿Me están captando, no? Entonces, tenemos la letra Resh, cabeza de hombre, humanidad, individuo. Tenemos la letra Sadik, hombre acostado, que es acechado, trampa, persecución, sometido,
casado, ¿qué más puede ser? Conquistado, etc. Y también tenemos la otra letra, Sadi, que es la letra, que es una forma de cerca, o pretil, o baranda, o muralla, o pared, que significa pared, separar, dividir. Hicimos una pequeña traducción en pictográfico de lo que sería Rabzat, o sea, asesinar, y salió hombre perseguido, dividido. ¿Dividido en qué forma? Porque al quitarle la vida, o sea, al hacerle daño a una persona, vos estás separando su vida de su cuerpo, ¿no? O sea, está haciendo que ya no tenga vida, estás haciendo una separación. Por eso nosotros habíamos entendido que muerte representa separación, separarse del cuerpo. Entonces, un asesino es alguien que injustamente le está quitando la vida a una persona. Y el Todopoderoso precisamente está prohibiendo ese acto, esa acción. ¿Me están captando, no? Está aquí. Bueno. ¿Se entendió, no? Entonces, tenemos la letra Resh, Sadik y Het para la palabra Rabzak, que es asesinar, o también homicidios, quitarle la vida al hombre. Y ahí estaba la humanidad. Bueno. Hombre acechado, separado, muerte, separación, sacar la vida que Elohim le dio. El Todopoderoso nos regaló, nos dio esta vida. Cuando nosotros nacemos en este mundo, cada persona, cada individuo que nace en este mundo, nace por el favor del Todopoderoso de Elohim. Cada vez que ustedes observan y ven a un ser humano, ustedes lo primero que tienen que entender es que eso vino del Todopoderoso, que ese ser, por más terrible que se le vea, trajo el Todopoderoso. Después le analiza sus puntos negativos, de acuerdo a la Torah. Pero lo primero que uno valora es su vida. Entonces podemos entender que la Torah, lo primero que valora de cada persona es su vida. Y arrancando con el quinto mandamiento, que era honra a tu padre y a tu madre, y honrar es valorar la vida, valorar la creación del Todopoderoso. Entramos con el sexto mandamiento, que es precisamente no quitar esa vida, no interrumpir esa vida. Entonces ya el mandamiento está avanzando de categoría. Con nuestros padres veíamos el valor que tiene la vida. Con el sexto mandamiento ya vemos, ya que es valioso al ver a nuestros padres, bueno, no hay que quitar esa vida. Entonces, Rabzak, asesinar, quitarle la vida a una persona. Vimos la humanidad, hombre acostado, cerca o pared. Hombre perseguido también. Y Harigá, matar. Matar es sacarle la vida a algo, pero ya se puede ver las razones. Puede ser, otra vez repito, por guerra, cacería, defensa propia. Entonces, la Torah justifica algunas formas de matar, pero no justifica se puede decir así, la raxa. No sé si se dice bien, la raxa. No justifica el asesinato, lo prohíbe. ¿Entienden, no? Hasta acá. Bueno, estamos viendo este mandamiento entonces de no matar, ¿no? Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice en algunos textos. Vamos a empezar a ver la escritura. Primera de Juan capítulo 3, primero quiero ver. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Y acá hay un ejemplo de lo que es asesinar. Dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Acá sale, por ejemplo, que Caín
mató a su hermano. ¿Por qué? Porque era del maligno. Entonces cuando dice del maligno, quiere decir que había un deseo negativo dentro de él. Y había un odio, un rencor que produjo ese corazón de matar a su hermano. Entonces ahí sale la palabra matar, ¿no? Pero antes de eso hay un contexto. Y ese contexto nos hace entender que esta acción de matar fue un asesinato. No fue simplemente matar, que produjo odio, rencor, y era del maligno. Y el maligno es el que produce malos deseos en nuestro corazón, oposición a las cosas del Todopoderoso. Y ahora sí veamos Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23, 35. Yeshua también está hablando acerca de acciones que se realizaban en el pasado, y miren lo que está diciendo. Esto es en el contexto de cuando acusa a los escribas y fariseos. Dice, vamos a leer 34. 23, 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y acá sale otra vez la palabra matar. Entonces siempre entendemos que, bueno, entonces matar no era asesinar, pero el contexto nos va a hacer entender que no es matar, sino que es asesinar. Por eso le estoy explicando bien ese punto. Miren, van a matar, dice alguno de los profetas, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces le hace entender que hubo una lista de personas honestas, justas. La palabra justa era sadik, hombres que habían hecho la voluntad del Padre, hombres que habían vivido conforme a lo que el Padre estableció. Quiere decir, ¿por qué fueron matados, se puede decir, esta gente? Porque en el corazón de estas personas, de estos líderes, se produjo cosa maligna. Hubo pensamiento maligno. Entonces, al producirse pensamientos malignos, porque hay que entender que muchas veces ellos juzgaron a una persona para matarlo. Y ellos justifican que el que fue juzgado en un juicio disque honesto, corresponde matarle, ¿no? Entonces ahí pueden decir que no, pero esa persona recibió un juicio, salió el veredicto, fue juzgado. Pero el problema que Yeshua dice, esta gente ha vivido conforme a lo que el Padre estableció, igual ustedes lo mataron. Quiere decir que ustedes tenían espíritu maligno, corazón maligno. Entonces lo que ellos han hecho es, lo han asesinado. Entonces han quebrantado un mandamiento de la Torah. Yeshua le está explicando, desde Abel el justo hasta Zacarías, ¿no? Zacarías. Bueno, veamos otro texto. Génesis 9:5, lo que el Padre habló desde el principio sobre la vida del hombre. Génesis 9. Génesis 9 del versículo 5. Primero habla en el versículo 4, dice 9:4, pero toda carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim es hecho el hombre. Entonces, en Génesis capítulo 9 nos está diciendo que derramar inclusive inocentemente la sangre de un animal sin razón, yo te voy a demandar, dice, o sea, te voy a cobrar. Con más razón si se derrama la sangre de un hombre. Ese hombre, dice la palabra, es imagen del Todopoderoso. Es su reflejo, es su plan, es su objetivo. Entonces, si vos derramás, o sea, en poca palabra, asesina una persona inocente, es lo mismo que estuviera haciendo eso por Elohim. Por eso cuando Caín
derramaba la sangre de Abel dándole un golpe, el Todopoderoso, ¿cómo considera? Lo mismo que a Elohim lo hubiera golpeado, le hubiera asesinado. Porque ¿qué hizo Abel? Abel le agradó al Todopoderoso. Abel hizo lo que al Todopoderoso le agradaba, ¿no? Entonces, eso fue la causa por la cual Caín le mató. Por eso dice en 1 Juan que era del maligno. Él era opuesto entonces a Elohim. Entonces, el resultado de su oposición a Elohim fue matar a Abel. Entonces, cuando toda la gente que hacía la voluntad del Padre eran asesinadas por hombres que decían que hacían lo correcto, que hacían lo justo, pero el Padre notaba que estas personas vivieron conforme a mi palabra, esa gente cometió asesinato, incluyendo lo que hicieron con Yeshua. Aunque aparentemente fue un juicio, aparentemente fue declarado culpable, pero Yeshua hizo todo lo que el Todopoderoso mandó. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el Elohim va a demandar a toda aquella persona que han derramado sangre inocente, desde animales. Desde animales. Por eso no es bueno también jugar por la vida de los animales, como hace mucha gente, ¿no? Tal vez algunos no entienden por ignorancia, ¿no? Pero a medida que uno conoce la verdad, la Torá, se da cuenta que eso no es correcto. Pero tenemos más texto. Levítico 24, 17. Vamos a ver lo que la Torá habla sobre matar. Levítico 24, 17. 24, 17. Dice, castigo del blasfemo, ¿no? Miren lo que dice el 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Entonces está explicando que una persona que comete un asesinato por alguna cuestión también tiene que pagar con lo mismo. Porque este es un mandamiento que prohíbe la Torá. Un puntito no quería ver. Vamos a Éxodo 21. Éxodo 21. Solo son versículos para tener de apoyo. Éxodo 21, 12. ¿Qué dice ahí? El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Esto ya era una previa para lo que va a ocurrir dentro de poco, donde va a haber un lugar para ir las personas que hayan cometido un tipo de homicidio sin intención. Y ese va a ser interesante analizar, después vamos a analizar ese punto. Acá ya está diciendo. Pero hubo una pelea, ¿no? Por eso es importante entender, cuando hay una pelea, ¿qué se está generando en el corazón de las personas? A medida de la pelea comienza, por ejemplo, el famoso antes, tocarle su oreja, ¿no? Sí, no, tocarle su oreja. ¿Ves? El otro le toca la oreja. Y el otro se enojó porque le tocó la oreja y le da una trompadazo. El otro se enojó porque le dio una trompadazo, le da más fuerte. Más fuerte, después siempre agarra uno ya un palo y otro ya agarra un cuchillo. Y si vos agarras un cuchillo, ¿qué quiere hacerle a esa persona? Matarle ya. O agarrar un arma. Entonces, ¿de dónde comienza eso? Empieza a generar en el corazón odio, rencor, rabia. Y de repente te viene el deseo de matarle a esa persona simplemente por ese odio. Eso se convierte en homicidio. Y eso se va a juzgar aquí. Después hay el otro que sería sin intención, sería un accidente. No era tu intención, pero y si bueno, la atropellaste o tiraste algo. Aunque en el caso de la bala perdida ya es un homicidio porque es un delito hacer eso. Entonces si vos tiras una bala perdida y se cayó por alguien, ay, yo no tenía intención de matar. Vos sabés que puede matarle a alguien, entonces es un delito ya. Eso es importante entender. Igual el que maneja borracho, ¿no? Maneja borracho y le atropelló a alguien. Ah, pero yo no quería atropellar. Pero manejando borracho uno sabe qué va a hacer, ¿no? Entonces ya entra en la categoría de homicidio. Estamos hablando ya de nuestra época, ¿no? Nuestra época. Bueno, vamos a Números 35. Números 35. ¿Qué dice la Escritura en este punto?
Números 35, 30. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá, el homicida, mas por un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Entonces, importante este punto entender, ¿no? Si hay dos testigos que vieron o pueden concordar que esta persona realmente le dio muerte al otro, entonces va a ser condenado. El 31 dice: y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Imagínense el grado que tiene este mandamiento de no asesinarás. No vas a tomar precio, dice. No vas a agarrar pago por esta acción. O sea, ¿en qué condición nos encontramos nosotros entonces? Supongamos que soy un homicida y tengo que pagar, no mi culpa, ¿no? Según la ley del Todopoderoso, indefectiblemente tengo que morir. No tengo remedio, no tengo solución. ¿Es así o no es así? Por eso, si alguien tenía que pagar por esa culpa que yo tenía que ser con la muerte. No podía ser por dinero, no podía ser con algún objeto, tenía que ser con la muerte. Es la única manera de solucionar ese problema. Quiere decir que si Yeshua pagó por nosotros con su vida, entregando su vida, nosotros éramos homicidas. Y algunos dicen: no, por favor. Yo jamás. Pero vamos a analizar un poco, vamos a ir analizando los puntos de vista y vamos a descubrir que esa era nuestra realidad. En ese grado de perdición nos encontrábamos. Si no hubiéramos recibido tan grande misericordia al Todopoderoso de que haya enviado a su Hijo para que pueda solucionar con su vida ese problema. Fíjense lo que está diciendo ese mandamiento. No vas a aceptar dinero, pagas. Tiene que ser por la vida. Bueno, veamos otros textos. Ahora sí quiero entrar en este punto. Josué capítulo 20, acerca del que comete homicidio sin intención. Pero miren cómo se le juzga a esa persona. Josué capítulo 20. Josué capítulo 20, versículo 1. Habló el Eterno a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Eso es lo que habíamos leído en Números 35, ¿no? Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y aquí le llama homicida, o sea, un asesino. ¿Por qué? Porque antes de que se le llame una persona que no cometió asesinato, tiene que haber un juicio, tiene que demostrarse eso. Entonces, antes de eso, porque el vengador, el familiar o alguna persona del cual esta persona le mató, según él accidentalmente, entonces muchas veces un pariente no quiere escuchar: no fue sin intención, no, directamente quiere vengarse nomás, quiere hacer venganza. Entonces, para que se resuelva esa situación, se crearon unas ciudades donde tenían que ir las personas que cometían este tipo de crímenes hasta que se le juzgue y se considere si es digno de ser muerto o de que se le mate. Ahí ya no es más asesinato cuando se le juzga. Se comprueba lo que él hizo fue un asesinato. Miren lo que dice más, vamos a ir leyendo. Dice más. Para que, versículo 4, ¿no? Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos
le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Entonces viene esta persona y dice, yo estaba haciendo tal cosa y sin querer se me fue un ladrillo y se cayó por tal persona y murió. Y ahora su pariente me persigue, me quieren matar y yo no tengo la culpa. Bueno, entra, te vamos a recibir hasta que comprobemos si eso es cierto. Le van a proteger a esta persona. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente. Y aquí aparece la palabra accidente. Recuerden, en nuestra época, accidente no se puede considerar a alguien que tiró una bala perdida, porque ya hay leyes que determinan que eso es un delito. Igual al que manejó borracho y cometió un homicidio. ¿Entienden? En ese punto ya no se puede considerar. Y quedará en aquella ciudad, versículo 6, hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote. En aquel tiempo entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces ahí va a estar hasta que se determine de que realmente fue un accidente. Y va a vivir ahí hasta que muera el sumo sacerdote. Ahí recién podrá regresar a su casa, dice. Bueno, esto es lo que hablaba acerca de ese lugar. Pues miren lo que dice en este texto, Deuteronomio 19. Es una continuación también de esto, Deuteronomio 19. Aunque yo le leí a Josué que ya era para el pueblo que entró en la tierra prometida. Esto es para los que están por entrar, pero es el mismo mandato. Deuteronomio 19, versículo 11. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo, este es como la continuación de ese sobre la ciudad de refugio. Y atiendan bien, lo contrario del otro. Hubiere alguno que aborreciere, que le odia a su prójimo, y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Al contrario, ¿no? Si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo, fíjense que acá lo que determinaron para entregarle al vengador, a esta persona que vino también en la ciudad de refugio, es que descubrieron que dentro de su corazón había odio hacia esa persona, rencor. Entonces se le determinó como culpable. Si hay ya un mal deseo, un mal corazón hacia alguien, ya se te considera culpable, según esta escritura. Bueno, vamos a Deuteronomio 27, ya seguimos aquí, Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, 24. 27, 24. Dice así. Esta es una serie de maldiciones y la palabra maldición quiere decir quedará fuera. Eso es maldición, quedar fuera del plan del Padre. Mire lo que dice acá. Maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Una persona que comete un homicidio y nadie sabe, para el Todopoderoso está fuera, ocultamente, sin que nadie sepa. Homicidios secretos, que ocurre mucho, ¿no? El famoso ajuste de cuenta, vamos a eliminar a tal persona. Todo esto el Padre está considerando. Esta persona ya quedó fuera del plan divino. Continuando, Mateo 5, 21. Esto es interesante lo que sale en Mateo, porque Yeshua va a explicarnos algo que ya un profeta lo había anunciado. Mateo 5. Ya un profeta había anunciado lo que Yeshua va a decir. Yeshua aquí en capítulo 5 está dándole una clase, una cátedra de Torah a su discípulo, cuando empezó en el Sermón del Monte, ¿no? Está en una cátedra de Torah, de cómo debe ser un verdadero discípulo de Yeshua. Si nosotros queremos saber cómo ser discípulo de Yeshua,
vamos a estudiar detalladamente todo este sermón del monte y vamos a entender. Pero nosotros vamos a ver acá en el versículo 21, ¿no? 21, sí, está bien. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, o sea, no cometerás asesinato. Esto es Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17. A los antiguos. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cualquiera que le quite la vida va a ser condenado. Acá vamos a entender un punto. ¿Por qué él está recordando que ustedes escucharon que se le dijo a los antiguos tal cosa, y cualquiera que haga tal cosa será culpable de juicio? Como que está queriendo cambiar lo que se dijo antes y ahora actualizar, ¿no? Así parece, ¿no? Pero de acuerdo a lo que hemos leído nosotros, Deuteronomio, Levítico, Número, no hay ningún cambio. Más bien, lo que Yeshua va a hacer es, va a confirmar lo que ya estaba escrito, porque nosotros hablamos del que aborreciera, el que tuviera rencor. Esas eran las causas que se iban a determinar para hacer entender que la persona era culpable. Lo que Yeshua va a hacernos aquí es, como está dando cátedra a su discípulo, le va a hacer entender desde cuándo para el Todopoderoso ya vos sos considerado un homicida. Porque si la Torah es instrucción, si la Torah es guía de vida, tienen que ser palabras preventivas en nuestro corazón. No esperar que ocurra y vamos a ver qué dice tal artículo, según esto morirás. No, debe prevenir. Y ese era el plan de la Torah. Eso es lo que con esa función el Todopoderoso le entregó en el monte Sinaí a su pueblo los 10 mandamientos. Para prevenir en sus corazones que salgan estas maldades. Que esto se quede en su corazón, entonces no ocurran estas cosas. Pero ¿qué pasó? Durante mucho tiempo el pueblo se olvidó de eso. Y los mandamientos quedaron como artículos ahí en archivos, como hoy en día. Hay muchas leyes que nosotros ni sabemos, que cuando ocurre algo recién nos vamos y miramos qué dice. Había sido acá, dice tal cosa. Así ocurre, ¿no? Quedaron como archivos guardados. No está más en nuestro diario vivir, diario entendimiento. Entonces, Yeshua, ¿qué viene a hacer? Viene a poner otra vez el significado, la esencia real de lo que el Padre quería cuando entregó los mandamientos a sus discípulos primero, para que ellos luego lo esparzan entre las demás personas. Por eso cuando sale, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matará será culpable, le está refiriendo, ahí se quedaron ellos, pero no siguieron la esencia de lo que representa. Por eso ellos no se sienten culpables. Y muchas veces Yeshua mismo le dijo que ellos fueron culpables de la sangre de varios hombres justos, de varios hombres que hicieron lo correcto. Y ellos solamente usando artículos y códigos los condenaron a muerte. Hay una vez que David y sus hombres iban a morir. Porque no tenían nada que comer. Y solamente había panes de sagrados, ¿no? Que se usa para los servicios del tabernáculo. Y el sacerdote de ese tiempo decidió darle a David y a sus hombres para que coman. Según la ley, él ahí cometió una transgresión, ¿no? Porque eso era solo para sacerdotes. Pero ¿qué es lo que él logró ahí? Que David y sus hombres vivan. ¿Quién era David y sus hombres? Hombres elegidos por el Todopoderoso. Estaban haciendo la voluntad del Padre. Si él le negaba, de acuerdo a un artículo, la comida, él iba a estar cometiendo este mandamiento que tiene carga y peso, porque está entre los 10 mandamientos. ¿Me están entendiendo, no? Entonces, ¿ese sumo sacerdote fue inteligente o no? Fue sabio. No, pero la Torá en el artículo tanto, código tanto dice, solo para sumo sacerdote. Sí, pero en los 10 mandamientos dice no asesinar. Vos no le vas a asesinar a nadie. Dejarle sin comer, teniendo comida a unos hombres, es asesinarle. Por omisión, sí, muy bien. Eso entendió aquel hombre. Pero muchos hombres justos fueron condenados a muerte, también por usar artículos, no porque se rebela contra tal palabra, porque tal artículo, fueron condenados a muerte, injustamente. Eso se le va a cobrar todo a esos hombres. Y ahora Yeshua está explicando aquí. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al basurero eterno, podemos decirle. Al basurero. Ahora, ¿por qué Yeshua le habla así? Porque si en tu corazón empieza a surgir rencor, odio hacia una persona, quiere decir que vos estás en contra del Todopoderoso. Quiere decir que vos estás aborreciendo al Todopoderoso y vos no te das cuenta. ¿Qué dijo el apóstol Juan? El que dice que ama a Elohim y aborrece a su hermano es un mentiroso, dice, es falso. Entonces Yeshua le está haciendo entender para que ustedes puedan captar de dónde salen los homicidios, por qué llega el hombre a cometer homicidio, es porque empezó aborreciendo a su hermano. Empezó teniendo rencor, empezó odiándole. ¿Por qué le mataron los fariseos a Yeshua? Porque empezaron escuchándole, primero, este que habla palabras, después ya salía rencor. Cuando él le decía la verdad, empezaba a producir en su corazón el rencor, odio, hasta que querían matarle ya. A este tenemos que matarle. Ahí empezó a salir. Igual. Entonces, cuando uno en su corazón empieza a tener rabia, enojo contra alguien, tiene que saber que puede llegar al homicidio. Así. Y no tiene que esperar, pero yo no le maté. No, ya la palabra te dice, puede llegar hasta ese nivel. Para el Todopoderoso ya está en ese nivel. Ya el concilio del Todopoderoso ya te considera culpable. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. Antes que llegue esa situación, esa acción. Porque imagínate cuando llega a cometer homicidio. ¡Qué terrible era! Indefectiblemente morirá, dice. Debe morir. No vamos a aceptar ningún pago. Entonces Yeshua le está explicando, esa es la esencia de la Torah. Bueno, y después dice también que hay que hacer acá. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto digo que no saldrá allí hasta que pagues el último cuadrante. Antes de venir a hacer tu ofrenda al Todopoderoso, ponete de acuerdo con el que crees que es tu contrario. En el caso de Caín, Abel no le consideraba contrario a Caín, pero por lo visto Caín sí. Pero así él se fue a ofrecer su holocausto, su sacrificio. ¿Y qué pasó? Al ser rechazado por el Todopoderoso, reaccionó lo que estaba almacenando durante mucho tiempo. Antes de eso tenía que ponerse de acuerdo. Vamos a hablar bien, tengo este corazón contra ti. Tal vez Abel lo hubiera explicado, puede ser, tal vez yo fallé, qué sé yo. Y hubieran ido con otro corazón a presentar. Eso es lo que yo pienso, ¿no? La ofrenda, y sería diferente. Pero uno tiene rencor, odio contra alguien y se va y presenta su ofrenda o su oración y después no encuentra resultado y termina convirtiéndose en un peor demonio. Bueno, vamos a terminar. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. 3:15, dice ahí, todo aquel, eso es lo que habíamos hablado, ¿no? Que aborrece a su hermano, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Así dice o no? No es malo, no es rencoroso, es homicida, asesino. Así dice la Escritura. ¿Y qué dice ahí? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ya con esto Juan aclaró detalladamente. Aborrecer, tener rencor hacia una persona, hacia tu prójimo, te hace ser un criminal. Ahí podemos entender entonces por qué hemos hallado la gracia a través de la sangre de Yeshua, ¿no? Y ahora podemos entender por qué murió por nosotros. Porque éramos homicidas. Porque ¿quién de nosotros no aborrecía a alguien? Entonces eso podemos entender que qué valioso que fue que Él haya pagado por nuestras vidas. Y finalmente Santiago 2:11. Santiago 2:11, una cosa que con esto quería terminar. Acá cuando habla de, vamos a ver el versículo 10.
Porque cualquiera, 2:10, porque cualquiera que guardare toda la Torá, toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y miren lo que dice acá, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Yo me pregunto, entre cometer adulterio y matar, ¿cuál sería más grave? Digan la verdad, ¿cuál sería? Matar, ¿verdad? ¿No? Acá dice que yo no cometí adulterio, pero maté. Algo así dice, ¿no? Si dice que yo adulterio no cometí, por lo menos adulterio no cometí, pero la verdad, maté. Entonces, ¿por qué le está haciendo entender como que esta persona siente que matar hizo, pero el adulterio no cometió? Porque el adulterio acá se calificaba, o sea, en esta época calificaban cuando accionaba con otra persona. Pero acá, matar, ya viendo desde el punto de vista de Juan, era cuando ya le aborrecía a otra persona, cuando ya tenía rencor hacia otra persona. En este problema, en este tiempo, en el tiempo de los apóstoles, de Yeshua, el problema número uno que había entre los creyentes era el odio y el rencor. El aborrecer a otra persona. No, porque ustedes creen en Pablo, ustedes tienen otro pensamiento. No, que ustedes dicen Yahweh, ustedes dicen Jehová. No, ustedes son mesiánicos, nosotros cristianos. Casi igual que esta época. No, yo no hablo más con esa gente porque ellos son de otra línea. Yo soy... Así. Todos son homicidas. Pero adúlteros no son, por cierto. Ellos no quieren profanar el nombre sagrado, no quieren profanar el Shabbat, no quieren profanar... Ningún tipo de cosas no quieren hacer. Pero se la pasan odiando y menospreciando a cuánta persona hay. Esa es la verdad del sistema de hoy. Y era la misma cosa que ocurría en ese tiempo. Por eso Yeshua le había dicho a ellos, en esto conocerán que son mis discípulos. Que tengan ahava, amor unos a otros, respeto, valor. Si ustedes no se consideran entre ustedes, se van a entregar unos a otros. ¿Y qué dice que será la señal de los últimos tiempos? Se entregarán unos a otros. Dice, estos son los culpables, estos son... Se van a llevar. No le va a importar a nuestros hermanos los que nos pase. Ustedes saben que hoy, por causa de creencias filosóficas, hay gente que si sabe que nos pasa algo, va a estar feliz. Ve, yo sabía lo que le iba a pasar porque se alejó de nuestra fe. Se alejó de nuestro punto de vista. Por eso le pasó esa cosa. ¿Estarán contentos o no? Y esos están, oh Señor, te agradezco que la ira cayó sobre este hereje y no sobre nosotros, que somos los fieles. Así están. Entonces, pero no son adúlteros. Nunca le vas a ver que han cometido un adulterio, una cosa sucia. Pero se la pasan matándose. No sirve. Entonces, en síntesis, Santiago quiere hacerle entender Pengo pe odiapa la gente peoña deja pe y peye presentase como justos. Son homicidas, asesinos. Bueno, así entonces pudimos entender un poquito de lo que se trata este mandamiento. No matarás, que dice acá en el versículo 13, capítulo 20, 13, pero en realidad es no asesinarás. No le vas a quitar la vida a una persona sin ninguna razón justificada por la Torá. Entonces el Eterno dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y ahí le dice, si bien hicieres, o sea, se hace lo correcto, ¿no? No serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Cómo dice en tu versión? Nosotros podemos dominar nuestras emociones, nuestro carácter, de la manera que el Padre lo estableció, siguiendo sus reglas. Por eso Él nos hace entender que estos puntos, estas características, este enojo, esta ira, van en contra de su voluntad y pueden destruir nuestra vida. Si no estuviera establecido así en su palabra, entonces nosotros no sabríamos ni por dónde dirigirnos, ¿no? Y dirigiríamos simplemente por emociones erróneas, aunque igual podemos entender, porque la gente que no conoce la palabra sabe que dañarle a alguien es malo.
Inclusive cuando yo veo los animales, cuando se defienden entre ellos, me pongo a pensar, ellos saben que este cocodrilo le está dañando, ¿se acuerdan de ese búfalo que le estaba dañando? Y ellos vienen a protegerle, se dan cuenta que están haciendo algo malo, ¿no? ¿Cuánto más si somos instruidos y guiados por el Todopoderoso? ¿Cuánto más así, no? ¿Cuál es nuestra manera ahora que nosotros podemos dominar nuestra emoción, nuestro carácter, todas estas cosas que hacen que alguna vez reaccionemos? Leyendo su palabra, estudiando su escritura, y eso nos hace pensar, ¿no? Antes nosotros seguíamos nuestras emociones para seguir todas estas vanidades que sigue el mundo. Ahora, a través de la palabra, a través de su palabra rúa, nosotros sabemos que esto ya no tiene ningún sentido y nuestra vida es más tranquila. Tampoco es bueno reaccionar con las personas que siguen haciendo eso porque ellos no saben lo que están haciendo. El mismo Jesús dijo, perdónalo, no saben lo que están haciendo. Pero nosotros ya podemos darnos cuenta, podemos tratarles diferente, nosotros no participamos en estas cosas. Y si nos dice por qué, y hemos entendido que no son correctas, y si nos dicen por qué, y ahí ya le vamos explicando, se abre el camino. Y si no nos dice por qué, así simplemente. Así, bueno. Entonces, próximo martes, no se pierdan el siguiente mandamiento. No cometerás adulterio. Y ahí vamos a ver también que Jesús explicó el significado correcto de este mandamiento, ¿no? Ellos decían que era la acción de juntarse con otra persona, pero Jesús va a ir más allá. Quiere decir que Él está observando ya el corazón también. ¿De dónde empieza el adulterio? Desde los pensamientos, desde las primeras miradas, ojitos, cartitas, desde ahí ya arranca. Pero eso va a ser para el próximo martes, no se pierdan. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Éxodo. Para cualquier información, 0181 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.